Mi nombre es Sebastián Cristancho y por medio de este video pretendo exponer una de las corrientes básicas al interior de las ciencias sociales. El pensamiento del cual hablo se denomina a sí mismo positivismo. El positivismo es una corriente o postura filosófica que surge a finales del siglo XIX y que pretende establecer una correspondencia entre la realidad y el método científico. Su origen está profundamente enmarcado por lo que se consideraba como un orden social anárquico, dado el abuso de la especulación propio de posturas metafísicas. Esta corriente va a situar a la ciencia como el único medio para acceder a lo verdadero, para un conocimiento efectivo de la realidad. Asimismo, será esta quien guíe a la humanidad hacia su progreso. En este mismo sentido se caracteriza por un radical rechazo a la vaguedad e incertidumbre propias del pensamiento especulativo. Por tanto, la verificabilidad empírica será el único medio seguro para acceder a la verdad, a lo dado. El positivismo abogará por la edificación de una ciencia social a imagen y semejanza de las ciencias de la naturaleza. Esto es, el método científico ya no es exclusivo de los fenómenos naturales, debe ser extrapolado al mundo de lo social. A lo largo de la exposición se tendrán en cuenta los pensamientos de diferentes autores. Entre ellos están Comte, Durkheim, el Círculo de Viena, Popper y por último algunas críticas a este enfoque. Así pues se dará comienzo con el pensamiento de Comte. Comte establece que todas nuestras especulaciones pasan inevitablemente por tres estados teóricos: el teológico, el metafísico y el positivo. Los primeros dos no serán más que estados provisionales, mientras que el último será un estado de madurez y un estado definitivo para la humanidad. El estado teológico, identificado a sí mismo como la infancia de la humanidad. Sus características principales van a ser: la primera, el fetichismo. Esto es, atribuir a todos los cuerpos una vida esencialmente análoga a la nuestra. La adoración a los astros es una de las manifestaciones más claras de aquello. Por otra parte, va a estar el politeísmo. Así pues, la vida es retirada de los objetos materiales para ser transportada a diversos áreas ficticios, habitualmente invisibles, cuya intervención en el mundo es la fuente directa de los fenómenos humanos. Por último, el monoteísmo, que es la tercera fase al interior de la primera etapa de la humanidad. Esta se caracteriza básicamente por un ser omnipotente del cual emana toda la vida y todas las determinaciones del mundo de lo social y de lo natural. En segundo lugar, establece el estado metafísico, esto es, un estado transitorio. Al igual que el estado teológico, el metafísico pretende explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos. Todo lo relativo a la pregunta por el ser, buscando dar cuenta de aquello que está más allá de lo físico. Así pues, se buscará tratar de ir más allá de lo dado, de lo que nos ofrece el mundo, y tratar de subordinar la verificabilidad y la experiencia al mundo de la imaginación. Por último está el estado positivo o real, identificado como la adultez o el estado definitivo de la humanidad. Esto es, una inteligencia emancipada, la positividad racional. Este estado está cimentado sobre la verdadera observación, la única base posible para un conocimiento que permita satisfacer nuestras necesidades reales. Los dos anteriores se cimentaban en un razonar al margen de los hechos verificables, que terminaban finalmente en disputas especulativas sin salida alguna. La característica más importante de este último es que va a haber una radical subordinación de la imaginación a la verificabilidad y a la razón. En este sentido, la humanidad logrará por fin alcanzar una marcha segura hacia el progreso. En primer lugar está el pensamiento de Emile Durkheim. Así pues, establece que una disciplina solo merece el estatus de ciencia si posee un objeto determinado de estudio. La ciencia se ocupa de cosas, de realidades. Si no tiene un objeto dado que describir o interpretar, flota en el vacío. Bajo este ángulo, la aritmética considera las formas, la química los componentes de la materia y la ciencia política el Estado, el poder y el sistema.
La ciencia social tiene por objeto las costumbres, las leyes, las religiones. Son cosas al igual que todo lo relativo a la naturaleza. Por ello debe existir una ciencia capaz de describirlas e interpretarlas. Una de las críticas básicas que va a hacer Émile Durkheim va a ser la crítica a la filosofía que se ocupa por el deber ser en lugar de la pregunta por la realidad tal cual como ésta es. Así pues, los filósofos pretenderán establecer una visión del mundo que pretenda conmover las mentes humanas, en lugar de describir la realidad tal cual esta aparece para nosotros. En lugar de describir, básicamente se buscará transformar o corregir. Así pues, la búsqueda por el deber ser debe ser encasillada como arte. Émile Durkheim establece una radical separación entre estos, casi como una división del trabajo, entre el deber ser, que debe ser una tarea principalmente llevada a cabo por el arte, y el ser, de lo cual se ocupa la ciencia. Por otra parte se encuentra el círculo de Viena. Su apuesta básica se denomina empirismo lógico. Básicamente, se trata de lograr una correspondencia entre el racionalismo y el empirismo occidental. Asimismo, tienen una profunda influencia de Wittgenstein, que con su formulación acerca de los límites del lenguaje, los cuales se corresponden con los límites de la realidad, van a reducir todos los problemas relativos al mundo a problemas en torno al lenguaje. El Círculo de Viena tomará esto para tratar de establecer la verdad o falsedad de una proposición, apoyándose a sí mismo en la lógica formal a la hora de establecer la realidad o falsedad de los enunciados realizados por nosotros. En último lugar se encuentra el filósofo Karl Popper. Popper emprende su lucha contra todo el positivismo anterior a él, atacando principalmente la lógica inductiva que ha determinado en gran parte a este pensamiento. Básicamente, afirma que si se intenta edificar una proposición universal simplemente tomando una muestra significativa de datos, se podría caer en el error especulativo de considerar que las generalizaciones se cumplen para la totalidad de casos. Por tanto, su doctrina se denominará el racionalismo crítico o falsacionismo. Principalmente, afirma que es imposible conocer la verdad de una proposición. No obstante, sí es posible tratar de falsear o criticar las mismas. Esto es, tratar de refutarlas. Así pues, la ciencia avanzará con el establecimiento de teorías y los intentos de refutación realizados desde una comunidad científica que busca el progreso de la humanidad. El positivismo se enfrenta con una serie de críticas venidas desde distintos campos de las ciencias sociales. La primera de ellas es la crítica marxista. Esta afirma que la realidad social no es una realidad susceptible de descripción, antes bien es producto de la praxis humana. Por tanto, no debe ser susceptible de descripción, sino antes bien de transformación. Corresponde a la humanidad cambiar sus condiciones de vida y el mundo en el cual se desenvuelve. Por otra parte, otra de las críticas tiene que ver con la presunta objetividad del científico. Se afirma que el laboratorio no está exento de relaciones de poder. Asimismo, existen una serie de paradigmas que se imponen al científico en su lucha por encontrar la verdad, de acceder a la realidad. Por último, cabe hacer la pregunta acerca de si realmente puede existir una ciencia de lo social, esto es, tratar de establecer regularidades en el comportamiento susceptibles de determinación y verificación empírica. Afirmar esto es asimismo afirmar que no existe la voluntad ni la libertad humana, pues en última instancia estas están determinadas por leyes objetivas independientes de nuestro control. Gracias.